poco la tardanza, pero precisamente estábamos resolviendo una situación de una paciente que está en la urgencia de mujeres, que se presentó a la emergencia con un derrame pericárdico con datos clínicos de falla cardíaca aguda. Entonces es un caso bien interesante, ¿verdad? Que teníamos ahí, teníamos que resolver porque debía ir a tratamiento de descompresión en ese momento. Bueno, vamos a iniciar la clase. Sabemos que para el día de hoy está programada falla cardíaca. Eh, ya sabemos también la plática que tuvimos con el doctor Juan Pablo al momento final de la clase pasada y pues igual hacerles la misma mención, ¿verdad? Que tratemos de estar pendientes y estar pendiente y participar, pues realmente que por si ustedes ya van con limitaciones al estar en una modalidad virtual y no presencial, no digamos si tampoco aprovechan la parte que tienen de virtualidad. Entonces vemos realmente que ya estamos viendo algunos de los frutos en lo que estamos viendo ahorita o de lo que está pasando. Entonces, y por eso la invitación que les hacía el doctor Juan Pablo, al final, quienes se benefician de esto, pues son ustedes, ¿verdad? Como nuestros estudiantes, queremos lo mejor para ustedes y que al final la capacidad de conocimientos que adquieran sea la mejor. Pero nuestra parte es transmitirles, ayudarlos, orientarlos y dirigirlos, pero la otra parte la hacen ustedes y ahí sí ya pues nosotros no podemos hacer mayor cosa. Bueno, bienvenidos todos nuevamente. Vamos a empezar a presentar mi pantalla para que todos puedan ver mi presentación. Vamos a empezar a la clase. Bueno, vamos a hablar de falla cardíaca. No les pongo insuficiencia cardíaca congestiva, hablamos de falla cardíaca. Podemos ver el paciente que está sentado a la orilla de la cama, con cianosis de las extremidades distales, está inclinado hacia enfrente para poder liberar la fatiga y la disnea que siente. ¿Y por qué pasa esto? Pues sencillamente, señores, en realidad que la falla cardíaca es un síndrome muy complejo. Eh, a pesar de los cambios a lo largo del tiempo, la definición de falla cardíaca nunca ha podido ser universal o estandarizada. Y la verdad es que ha cambiado con mucha frecuencia. Generalmente cuando hay actualización, debe ir una actualización sobre los conceptos que todos conocemos de falla cardíaca. Un 80% de esta clase es sacada de su libro de texto, pero hay cosas que en el libro de texto no están tan claras ni apoyadas y por eso les vamos a dar un apoyo diferente. Un síndrome clínico complejo que es resultado de la alteración, ojo, ya sea una alteración estructural o una alteración funcional en el llenado del ventrículo izquierdo o el ventrículo que se encarga de la expulsión de sangre, lo que a su vez ocasiona síntomas que se denominan cardinales de la falla cardíaca. ¿Cuáles son los síntomas que caracterizan la falla cardíaca? La disnea y la fatiga. ¿Y cuáles son los signos que caracterizan la falla cardíaca? El edema y estertores pulmonares. Entonces, cuando ustedes les pregunten cuáles son los síntomas cardinales que debe tener un paciente con falla cardíaca, disnea y fatiga. ¿Y cuáles son los signos clínicos característicos? El edema y los estertores, ¿verdad, joven? Quiero que se lleven claro un concepto, que muchos pacientes con falla cardíaca, como vamos a ver cuando veamos perfiles de Stevenson, no se presentan en todos los casos con datos de sobrecarga de volumen, o mejor dicho, congestivos. Por lo tanto, el término actual que utilizamos es insuficiencia cardíaca en lugar de la denominación antigua de insuficiencia cardíaca congestiva. Por lo que les digo, no todos los pacientes van a ser eh, casos de congestivos, por lo tanto no se puede llamar insuficiencia cardíaca congestiva. Epidemiológicamente, definitivamente la falla cardíaca tiene una prevalencia general muy alta, aunque se ve ahí un 2%, pero incrementa a medida que vamos avanzando en edad y arriba de los 65 años de edad, del 6 al 10% de la población general se va a ver afectada por lo que es la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca. A medida vamos creciendo, como dice en la línea previa, aumenta la incidencia de falla cardíaca, por lo que las mujeres representan casi el 50% de los casos de falla cardíaca, porque tienen en la actualidad se sabe que una mayor esperanza de vida.
Y falla cardíaca es una enfermedad que se relaciona mucho con cuántos años viva cada persona. Entonces, entre más grande tengan familiares ustedes, la probabilidad de desarrollar falla cardíaca es muy importante. Y se incrementa, especialmente se incrementa porque actualmente hay muchos tratamientos disponibles para prolongar el estado de salud de las personas que antes se morían porque no había una oportunidad terapéutica. ¿De qué estamos hablando? Antes un paciente con infarto se moría, antes un paciente con hipertensión no tenía tanta línea de tratamiento y se moría, antes un paciente con infección del miocardio se moría, pero ahora como hay tantos tratamientos disponibles y aún muchos tratamientos disponibles para falla cardíaca que mejoran la calidad de vida y prolongan la vida de nuestros pacientes, por esa razón es que la prevalencia general parece incrementarse. En pocas palabras, vivimos más tiempo porque podemos tratar de mejor manera las causas que nos pueden matar en un paciente con falla cardíaca. Es muy importante este tema. De hecho, en la actualidad en el mundo, todos los hospitales civilizados tienen lo que se denomina clínica de falla cardíaca, que son clínicas que se especializan únicamente en esto. En Guatemala solo tenemos un rehabilitador cardíaco y está por formarse a nivel privado la clínica de rehabilitación cardíaca. El Roosevelt es un proyecto que siempre ha tenido en marcha, pero que no lo ha podido desarrollar. Pero al contrario, por ejemplo, Escuintla, el Hospital Nacional de Escuintla, sí tiene clínica de falla cardíaca. Entonces, falla cardíaca es pan diario, señores. Ingresamos diario pacientes con falla cardíaca a la emergencia, al grado que adquirimos unos conocimientos que realmente son muy importantes para el manejo de estos pacientes por la frecuencia con que los enfrentamos. Y ustedes se deben ir con las mismas capacidades a medida vayan avanzando. Primero que nada, la falla cardíaca en Harrison lo van a encontrar como falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Esto es de las guías americanas europeas de falla cardíaca. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Eso es un tipo de falla cardíaca. Otro tipo de falla cardíaca es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección en área gris o intermedia. Y tenemos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Harrison solo los clasifica en el de fracción de eyección conservado y fracción de eyección reducida. ¿Qué determina que su paciente tenga o no una fracción de eyección reducida o conservada? La fracción de eyección del ventrículo izquierdo, lo que todos hemos encontrado y conocido como FEBI. La FEBI, si su paciente se hace un eco, tiene clínica con signos y síntomas cardinales de falla cardíaca, le hacemos un eco y vemos que la FEBI es menor al 40%, su paciente tiene una falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Pero si tiene entre 40 y 49 de FEBI, es fracción eyección intermedia o gris. Y si tiene arriba de 50, es lo que se conoce como fracción de eyección conservada. Entonces, Harrison lo clasifica en fracción de eyección reducida y fracción de eyección conservada. ¿Qué determina que sea reducida o conservada? La FEBI. Miren, señores, pues por eso cuando empecemos a ver un paciente con falla cardíaca, verán que nosotros siempre nos interesamos mucho por saber cuál es la FEBI del paciente. ¿Por qué? Porque si es con fracción de eyección reducida o con fracción de eyección conservada, dependiendo del escenario, cualquiera de estos dos va a ser la terapéutica en su paciente. De antemano les digo que es muy poco los fármacos que existen para corregir los signos y síntomas de fracción de eyección conservada y la mayoría están diseñados o destinados para tratar a los pacientes con fracción de eyección reservada. Pero ustedes hay fármacos que sí pueden usar aquí, pero que no pueden usar en la fracción conservada. Por esa razón deben conocer cuáles son estos fármacos que les permiten y que no les permiten usar en cada una de las categorías de fracción. Habiendo visto esto, veamos este cuadro. Harrison, el tema es fisiopatología y patología, el 252, y tratamiento, el capítulo 253. Entonces vean que Harrison lo clasifica en dos, con fracción de eyección conservada, el que tiene FEBI arriba de 40, y lo considera como fracción de eyección reducida el que tiene FEBI menor de 40. Esto es de Harrison, de la actualización de la edición 2020, entonces 2021, entonces 2020, perdón. Esto es lo que nosotros vemos en Harrison, fracción de eyección reducida menor de 40% la FEBI y fracción de eyección conservada arriba de 40.
Y Harrison les menciona cuáles son las causas que les pueden producir, ya sea una fracción de eyección reducida, como la principal que todos vamos a ver, las coronariopatías con infartos, infarto o isquemia del miocardio, la sobrecarga crónica de presión, como por ejemplo la hipertensión, miren, y las valvulopatías. Estos cuatro temas, infarto o síndromes coronarios agudos que ya vimos, hipertensión que vimos el martes y valvulopatías que vamos a ver mañana, son la principal causa de que su paciente tenga enfermedad cardíaca de tipo falla cardíaca. Por eso es que son muy importantes estos cuatro temas que estamos tratando de ver en estas 2 semanas. Seguido de eso, pacientes pues que tienen, ya vimos lo de las valvulopatías, pacientes que tienen problemas pulmonares, miren, también pueden hacer falla cardíaca, pacientes que de forma genética tienen miocardiopatías dilatadas o miocardiopatías hipertróficas, también es un componente de fracción de eyección reducida. Y vean qué importante, los tóxicos o los fármacos, el alcohol, los pacientes que consumen alcohol son una causa frecuente. El alcohol es una causa frecuente para presentar falla cardíaca. Entonces, los tóxicos como el alcohol, los tóxicos o fármacos como las atraciclinas para pacientes que reciben quimioterapia. El mes pasado tuvimos un paciente, hace 2 meses tuvimos en la emergencia un paciente de 23 años con un tumor testicular que le dieron quimioterapia y secundario a los fármacos para la quimioterapia desarrolló falla cardíaca y se comprometió demasiado la función de bomba de su ventrículo y perdió la vida. Entonces los fármacos son una causa importante, miren señores, las toxinas como el alcohol y los trastornos de tipo viral, como por ejemplo las enfermedades víricas. Aquí es donde empiezo a hacer mención para que sepan que a la brevedad y cercana a nosotros lo hemos vivido. Hace 3 años teníamos un residente que conocimos los 3 docentes que estamos a cargo de su docencia, que hizo aparte de tener obesidad, hizo una enfermedad viral que le afectó al miocardio y le causó una miocarditis vírica. Después de esa miocarditis vírica, el médico residente de segundo año en ese momento desarrolló falla cardíaca. Oigan bien, 10 días después, entonces las causas víricas son causa frecuente en pacientes jóvenes para que pensemos en falla cardíaca, pero vean cuántas causas hay. Enfermedad por Chagas, sumamente común en nuestro país. De hecho, la señora que estábamos resolviendo hoy tiene el papá y la hermana con enfermedad de Chagas y llegó hoy con derrame pericárdico. Y las arritmias cardíacas. Todo esto nos va a dar fracción de eyección conservada, disminuida. Y estas causas que tenemos acá nos dan fracción de eyección conservada. Miren, las hipertrofias, la miocardiopatía hipertrófica primaria, la hipertensión también secundaria, el envejecimiento, por eso les digo que es una enfermedad relacionada con edad, trastornos endomiocárdicos, miocardiopatía restrictiva y la propia fibrosis. Entonces, también tenemos estados de alto gasto cardíaco. Recuerden que vimos que gasto cardíaco está determinado por volumen sistólico y frecuencia respiratoria, y todo lo que nos conlleve a un alto gasto cardíaco conlleva un aumento en la demanda de oxígeno del corazón. Pues esto a la larga va produciendo alteraciones por 2 razones, porque aumenta el volumen al que mi corazón está expuesto y porque nos hacemos insuficientes para poder abastecer la demanda que está haciendo el corazón. Entonces aquí entra, miren, la tirotoxicosis, trastornos nutricionales como el beriberi y la anemia. Miren, la anemia es una causa importante. Entonces, una vez que hemos visto las causas, veamos cómo se clasifican. Ustedes tienen que saber que existe una causa funcional, como les decía al inicio, la falla cardíaca es trastornos estructurales o trastornos funcionales. Cuando hablamos de esta categorización, tenemos que la falla cardíaca, sus pacientes que diagnostiquen ustedes o que sepan que tienen falla cardíaca, debe ser puesto en una categoría funcional. Entonces aquí tenemos la clase funcional, pero como les dije, también hay una clase estructural, que es esta. Miren, entonces la clasificación funcional la van a escuchar siempre, familiarícense con este nombre y apréndansela. Se llama clase funcional de la New York Heart Association, por lo que nosotros la conocemos. Generalmente cuando la mencionamos como clase funcional de NIHA. La van a escuchar como clase funcional NIHA.
NIHA 1, NIHA 2, NIHA 3 y NIHA 4. ¿Por qué NIHA? New York Heart Association. De acá, miren, New York Heart Association. De ahí sale el nombre de NIHA. Entonces, a eso hacemos referencia cuando nosotros hablamos de la categoría NIHA. Es la clase funcional. ¿Qué tanta funcionalidad tiene mi paciente para desarrollar las actividades físicas sin que presente los síntomas cardinales, que son disnea o fatiga? Entonces, si mi paciente es clase funcional 1 de la NIHA, es aquel paciente que tiene falla cardíaca, pero que no tiene limitación de la actividad física. Si hace la actividad física ordinaria, no le causa disnea ni fatiga, que dijimos que eran los síntomas cardinales. El tipo 2 es que hay leve limitación, pero de actividad física intensa. Cuando se siente limitado, se pone en reposo y en reposo ya mejora. Pero lo que es la actividad física ordinaria produce disnea, fatiga. Entonces, se cansa con la actividad. Digamos que mi paciente antes trabajaba en el 7º piso, subía a las 7 gradas y no le pasaba nada. Hace 3 semanas empezaron a observar que ya no puede hacer estas actividades físicas diarias que él hacía siempre, como subir los 7 pisos porque se cansa y se fatiga, pero al llegar al 7º piso y sentarse mejora. Ese es el tipo 2. El tipo 3 es aquel que tiene una marcada limitación de la actividad física. Entonces, este paciente ya no es capaz ni siquiera de subir al 3er piso porque ya se cansa y se fatiga, pero al reposo vuelve a mejorar. Y mi paciente clase 4 es aquel que ni siquiera puede hacer actividades físicas sin sentir molestia. Este ni siquiera se puede poner una camisa, ni siquiera se puede poner peinarse, ni siquiera puede tomar un vaso con agua porque ya se fatiga. Entonces, este paciente tiene limitación completa de sus actividades físicas, sea la que sea. Este es disnea de grandes esfuerzos, este es disnea de moderados esfuerzos y este es disnea con pequeños esfuerzos. Entonces, así se clasifica su paciente. Cuando tengan un paciente con falla cardíaca, deben darle apellido. Es una falla cardíaca con clase funcional de la NIHA 1 o 2 o 3 o 4, de acuerdo a lo que les acabo de explicar. Pero tengan en cuenta algo. A la emergencia, la mayoría nos llegan clase 4. Ya al piso, el doctor Gebhard, al encamamiento del doctor Gebhard, ya le llegan clase 3. Y el doctor Gebhard trata de egresarla siempre por lo menos clase 2. ¿Por qué? Porque todo paciente que ustedes agarren por descompensado, que lo agarren, el objetivo para ponerle tratamiento es dejarlo en la mejor clase funcional posible. Entonces, eso es una idea que tienen que llevarse clara. Esa es clase funcional de la NIHA del 1 al 4. Existen dos ámbitos del paciente con falla cardíaca, señores. Así como existe el paciente con síndromes coronarios en etapa aguda, existe aquel paciente en etapa crónica. Pues así como existe el paciente de falla cardíaca con descompensación aguda, también existe el paciente con falla cardíaca con descompensación para tratamiento crónico. El 70% de la presentación y todo su libro de texto se orienta sobre todo a falla cardíaca agudizada. Pero también vamos a hablar un poco del tratamiento crónico. Entonces, agudo son aquellos que nos llegan en clase funcional 3 o 4. Y a los que les vamos a dar tratamiento crónico es para mantenerlos en clase funcional 2 y en el mejor de los casos, clase funcional 1. Esto es la clasificación funcional. Pero también existe una clasificación estructural. Esta se llama clasificación estructural de la AHA, American Heart Association, de la AHA. Y estas ya no se clasifican en 1, 3 y 4, sino que se clasifican en A, B, C y D. El paciente con falla cardíaca, clase estructural A, es el que tiene un riesgo alto de insuficiencia cardíaca, pero no tiene una enfermedad estructural cardíaca ni síntomas propios de falla cardíaca. Es decir, solo tiene un riesgo alto. Ya vamos a ver cuáles son los factores de riesgo. Clase B es aquel que sí tiene una enfermedad cardíaca estructural, pero que se mantiene estable, no presenta signos ni síntomas de falla cardíaca. Es decir, tiene una miocardiopatía dilatada, tiene una miocardiopatía hipertrófica, tiene una valvulopatía, pero que en este momento sabemos que sí tiene problema estructural, pero aún no presenta ningún síntoma de falla cardíaca. El clase C es el que tiene ambas. Enfermedad cardíaca estructural demostrada, pero también tiene signos y síntomas de falla cardíaca.
Y el de clase estructural D es el que tiene una falla cardíaca refractaria que requiere intervenciones especializadas como colocación de un dispositivo de asistencia ventricular o colocación de un balón de contrapulsación, como vamos a ver al final. Entonces, señores, a la falla cardíaca se le pone nombre y apellido. Mi paciente es un paciente con falla cardíaca, que clase funcional 3, con una clasificación estructural C. Entonces, ¿cuál me interesa que sepan? La funcional, que es del 1 al 4 y se clasifica como clase funcional de NIJA, y la cardiopatía estructural, que son estos 4. Por favor, estos conceptos manéjenlos claro, porque hace poco, esta semana, tuve un médico en la emergencia, un externo, le dije, mire, venga, evaluemos a este paciente y determinemos si tiene falla cardíaca o no. Bueno, a partir de estos conceptos claves es como ustedes van a ir haciendo el diagnóstico de falla cardíaca. Entonces, por favor, vayan llevando estos conceptos en orden y claros. Bueno, ¿cuál es el pronóstico de la falla cardíaca? El residente que les digo, él sabe de medicina interna porque es internista. Imagínense qué duro para él conocer esto que les voy a plantear a continuación. No hay un modelo preciso para el pronóstico y la gravedad de la falla cardíaca. Va a depender de muchos factores personales o individuales y de cómo responde a nuestro cuerpo a los fármacos, incluyendo a la adherencia a estos fármacos. Pero miren, si un paciente no lo logramos compensar en una clase funcional 4 o clase 3 a 4 estructural, perdón, CAD estructural, 30-40% fallecen al año del diagnóstico. Miren. Si lo logramos compensar, de igual manera, el 60 al 70% fallecen a los 5 años de diagnóstico de falla cardíaca. ¿Cuál es la mortalidad anual para un paciente en INJA 4? La mortalidad anual es del 70%, o sea, si mi paciente no lo logro sacar del INJA 4, el 70% se me mueren. Pero a pesar que yo lo logre llevar a INJA 2, se me van a morir del 5 al 10%. Y el 60-70% de los pacientes, por bien tratados que estén, van a terminar falleciendo a los 5 o a los 10 años. ¿Por qué? Porque la falla cardíaca es una enfermedad estructural crónicamente progresiva, pero sobre todo irreversible, señores. Por eso es importante que sepamos hacer diagnóstico. Por eso es importante que conozcamos de falla cardíaca y que la sepamos tratar. Si tienen pacientes familiares que beben alcohol o que tuvieron COVID y después del COVID empiezan con los síntomas y signos que estamos hablando y que vamos a ver, vuélenle ojo a esos pacientes. Como siempre, no podemos pasar sin hablar de fisiopatología. Bueno, para que ustedes tengan falla cardíaca, jóvenes, lo primero que van a tener es un caso inicial desencadenante que va a lesionar las células cardíacas o el miocardio. Y siempre va a empezar generalmente cuando empieza falla cardíaca después de un caso inicial con una fracción de eyección o lo que conocimos anteriormente como FEBI, que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Vamos a empezar con una FEBI de 60% generalmente antes de que se presenten síntomas. Dijimos que si nuestra FEBI era mayor de 40, era falla cardíaca con fracción conservada. Dijimos que si mi FEBI era menor a 40, era falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Pues tenemos una lesión inicial. ¿Qué puede ser la lesión inicial que nos desencadene falla cardíaca? Cualquiera de estas que ya vimos, señores. Alcohol, en el caso del residente, que fue una neumonía vírica, más la obesidad que ya tenía de precedente, esta paciente que tenía enfermedad de Chagas, la que les contaba hoy, o un paciente que sencillamente se infartó. Debe existir un estímulo inicial para que mi paciente desarrolle lesión del miocardio y empiece la falla cardíaca. Al inicio vamos a poder conservar una FEBI del 60%, lo cual nos va a garantizar estar asintomáticos porque existen mecanismos compensadores que nos permiten mantener esta FEBI. ¿Cuáles son? Aquí se los tengo presentes. El sistema de renina, angiotensina, aldosterona, por eso es que empezamos con la clase de hipertensión arterial, para que se familiaricen con el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, porque es algo que estimula el corazón en gran manera. Que actúa sobre el corazón en gran manera. Recordando un poco este sistema, se liberaba lo que es la renina del riñón y esto va a desencadenar la conversión a angiotensina 2, que es potente vasoconstrictor, pero también la liberación de aldosterona. ¿Qué nos va a hacer este mecanismo? Ya lo vimos, produce vasoconstricción y aumenta los niveles de agua y sal.
Este nivel de volumen circulante aumentado es el que nos permite mantener una fracción de eyección alta asintomático. Aparte de esto, recordemos que para que haya un buen gasto cardíaco tiene que depender de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Pues el volumen circulante es el que nos ayuda a mantener un volumen sistólico. La frecuencia cardíaca nos la determina el sistema nervioso adrenérgico. Recuerden que cuando hablábamos de hipertensión hablábamos de adrenalina, noradrenalina, dopamina, receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Pues esta estimulación adrenérgica por estas catecolaminas actúan subiendo la frecuencia cardíaca y por ende mejorando en este momento el gasto cardíaco, por lo que mantenemos una FEBI de 60%. Cuando hay lesión del miocardio, por ejemplo, por sobredistensión de las fibras miocárdicas, se empiezan a liberar los péptidos que solo se liberan al haber lesión miocárdica. El péptido natriurético auricular y el péptido natriurético encefálico o cerebral, brain, la B de brain, los péptidos natriuréticos cerebral. Estos péptidos al inicio ayudan a compensar la falla cardíaca y siempre que miramos péptidos natriuréticos y estén elevados, vamos a saber que mi paciente está en falla cardíaca porque son mecanismos compensadores. A medida vamos estabilizando a mi paciente con falla cardíaca, los niveles de estos péptidos van reduciendo y como van reduciendo, entonces el paciente va mejorando clínicamente. Por lo tanto, sirven para compensar y si nosotros los medimos, nos sirven para saber cómo va evolucionando nuestro paciente con falla cardíaca. Pero ya lo vamos a ver más claro. Tenemos las bradiquininas, tenemos las prostaglandinas que ayudan a vasodilatar la circulación periférica y el óxido nítrico. Ya sabemos que el óxido nítrico es vasodilatador por excelencia. Pues todos estos mecanismos compensadores, señores, son los que nos permiten mantener nuestra fracción de eyección inicial normal. Pero como ya hubo un daño inicial, estos mecanismos compensadores al inicio compensan, pero como también vimos en hipertensión, a lo largo del tiempo terminan siendo dañinos o lesivos y van a causar remodelamiento cardíaco, van a causar hipertrofia de los miocitos por la sobreestimulación que existe, van a causar necrosis de estos miocitos y terminan en fibrosis cardíaca, en lo que se conoce como remodelamiento cardíaco en la falla cardíaca. Cuando yo me formé como ustedes, hay un concepto que me lleve claro y lo tengo claro al día de hoy y que ustedes tienen que tenerlo claro, el proceso de remodelamiento cardíaco que existe en la falla cardíaca. Por lo tanto, nosotros, aparte de querer mantener al paciente asintomático a través de medicamentos, queremos evitar el remodelamiento cardíaco, que es lo que vuelve irreversible la condición. No podemos revertir un remodelamiento ya establecido, pero sí podemos prolongar el proceso de remodelamiento, o mejor dicho, hacerlo más lento para que mi paciente tenga mejor calidad de vida por más tiempo. En su libro de texto tendrán esta imagen. ¿Qué sucede acá? Esto es hablar activación de los sistemas neurohormonales en la insuficiencia cardíaca. Esto es lo que nos permite compensar al inicio, pero que al final termina siendo lesivo. Siempre recuerden esto, ¿eh? Que como ya hemos visto, son compensadores al inicio, pero terminan siendo lesivos. Cuando a nivel de los vasoreceptores que están en el músculo cardíaco, que están en el seno carotídeo o en el tronco aórtico, se detecta cambios en la presión o disminución de la precarga, se produce una disfunción de estos vasoreceptores. Estos envían señales que son aferentes al centro vasomotor cerebral. Como son aferentes, son señales que van en camino al cerebro y lo estimulan, liberando en la hipófisis aumento de la secreción de vasopresina, también conocida como hormona antidiurética. Como su nombre lo indica, ¿qué va a hacer? Retener agua y sodio. Pero aparte de esto, hay un aumento en la actividad del sistema nervioso simpático. O sea, hay aumento de la catecolamina, hay aumento de la norepinefrina, de la adrenalina y de la epinefrina. Como hay un aumento de la hormona antidiurética y hay aumento del estímulo simpático, esto va a actuar a nivel del riñón, a nivel de la mácula densa, como ya hemos visto en hipertensión, y nos va a producir la liberación de renina. Ya sabemos que renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, que la angiotensina por acción de la enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor cuando se une al receptor de angiotensina tipo 1, y sabemos que si se une a este receptor va a favorecer la liberación de aldosterona, que retiene agua y sodio.
Por lo tanto, al inicio de esta retención de agua y sodio, mediante todos estos mecanismos compensadores, lo que quieren es mantener el gasto cardíaco adecuado en mi paciente. Pero a medida que pasa el tiempo, mi paciente ya tuvo sobrecarga de volumen producto de todos estos sistemas, ya hubo mayor lesión secundaria a esta sobrecarga de volumen y termina afectándome, causándome el remodelamiento cardíaco. Pues hay que tener en cuenta estos mecanismos fisiopatológicos porque de igual manera, señores, bloqueando estos ejes que acabamos de ver, es como logramos mejorar los síntomas en falla cardíaca y sobre todo evitamos el remodelamiento. Así de sencillo, por eso se los traigo en imágenes para que conozcan de dónde surgen las terapéuticas que existen. Y hay una terapéutica muy importante a nivel de la nefrilicina, como vamos a ver. Bueno, entonces estamos hablando que lo que sucede es que a medida que el proceso es crónico, nos va a llevar a un remodelamiento ventricular izquierdo. Y aquí es cuando ya se produce la fibrosis y los cambios irreversibles. Como les decía, las lesiones consecutivas y permanentes van lesionando el miocito, que lo va causando hipertrofia del miocito, como vemos aquí, junto a otras alteraciones. Esta hipertrofia termina en cambios propios del miocito miocárdico que le va a dar lugar a la pérdida de los mismos porque hay necrosis, hay apoptosis y hay autofagia. Esto al final termina en fibrosis miocárdica. Miren, señores, y ya una vez que hay fibrosis miocárdica, se pierde la geometría del ventrículo izquierdo porque se dilata el ventrículo izquierdo, aumenta su esfericidad, se adelgaza la pared y produce insuficiencia en las válvulas, sobre todo del lado izquierdo. Esto es lo que nosotros tenemos que evitar que pase en un paciente con falla cardíaca. Entonces, mejor dicho, el residente de medicina, esto es lo que tenemos que hacer en él para prolongarle su vida y para que tenga una mejor calidad de vida. Por eso es importante conocerlo. Bueno, habiendo hablado de introducción de epidemiología, de fisiopatología, hablemos de manifestaciones clínicas. ¿Cuáles dijimos que eran los síntomas cardinales? La fatiga y la disnea. Es un paciente que se cansa y le falta el aire a medida de hacer actividades físicas al principio que son muy demandantes, pero como les dije, va avanzando en la clase funcional y después hasta peinarse ya lo fatiga y le causa disnea. Presentan ortopnea. Pues estos son síntomas y signos que usted le van a ir a preguntar a su paciente siempre si los tiene. Si los tiene, les ayuda a hacer el diagnóstico de falla cardíaca. Entonces yo le dije a la externa que les contaba, doctora, mire, veamos si tiene falla cardíaca. Pues la doctora en ese momento no sabía, o sea, no sabía ni siquiera estas manifestaciones clínicas. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos. Ustedes tienen que llevarse la idea de que esto es lo primero que ustedes tienen que buscar en un paciente con falla cardíaca. Entonces, señora, usted se cansa. A medida que actividad física ha sentido que se cansa más rápido con las actividades que antes eran normales para usted. Así vamos a empezarle preguntando. Y mire, señora, cuando usted está acostada, completamente en decúbito supino, usted se cansa. Sí, doctor, yo me canso cuando estoy acostada por completo. ¿Cómo se llama eso? Ortopnea. ¿Qué pasa en la ortopnea? Cuando ustedes están de pie, el flujo sanguíneo se distribuye a las extremidades. Hay flujo sanguíneo que va al abdomen, a las extremidades y a otras partes del cuerpo. Cuando ustedes se colocan en decúbito supino, toda esa circulación que se fue hacia abajo cuando estábamos de pie vuelve a la circulación central y aumentan los volúmenes en la circulación central, por lo que produce congestión en el paciente y le causa disnea y fatiga. Eso se llama ortopnea. Señora, mire, y usted se levanta mucho por las noches porque se levanta con tos seca, no la deja dormir la fatiga y el cansancio en la noche. Doctor, yo solo despertándome en las noches paso, me silba el pecho y yo no puedo dormir si no tengo 3 o 4 almohadas detrás de mí para dormir casi sentada. Eso, señores, es disnea paroxística nocturna. Pues se los estoy planteando para que ustedes sepan cómo ir a preguntarle a los pacientes si tienen cualquiera de estos síntomas, porque así es como empezamos a hacer el diagnóstico de falla cardíaca. Como tiene tos nocturna, y recuerden que cuando vimos asma, un elemento de la clasificación de asma era cuántas veces se levantaba en la noche el paciente con síntomas. Pues en los pacientes con falla cardíaca también se levantan durante la noche con tos seca, pueden tener sibilancias y entonces si va en el contexto de falla cardíaca, por eso se le denomina asma cardíaca. Miren, señores, obviamente tenemos una tolerancia al ejercicio disminuida y pueden hacer patrón de respiración de Cheyne-Stokes.
que son respiraciones rápidas y superficiales que alternan con respiraciones profundas y pausadas, haciendo apneas. Esa es la respiración de Cheyne-Stokes y se presenta en falla cardíaca. Veamos qué más. Bueno, pueden tener hipotensión o presiones arteriales bajas cuando ya no son capaces de mantener el gasto cardíaco, y esto ya es la falla cardíaca avanzada. Pueden tener presión venosa yugular elevada, que es un signo clínico característico. ¿Y por qué? Porque tienen aumento de tienen mucha congestión en la circulación central. El corazón derecho, recuerden que falla cardíaca es básicamente imposibilidad del corazón para vaciarse de forma adecuada. Y si mi corazón izquierdo no se puede vaciar, todo este líquido que queda retenido ahí tiene que pasar a la circulación pulmonar, o sea, en retroceso. Si pasa a la circulación pulmonar, va a terminar pasando a la circulación del corazón derecho y así a todo el cuerpo. Y es ahí donde el paciente se vuelve congestivo. Pues, si mi corazón izquierdo no se vacía bien, se va a acumular líquidos en toda la parte de la circulación para atrás, pulmones, corazón derecho y circulación venosa que viene regresando al corazón. Pues, por eso da presión venosa yugular elevada y por eso da reflujo hepatoyugular. Por eso da estertores crepitantes, porque esta agua, este volumen de sangre que no se pudo vaciar del corazón izquierdo pasó a los pulmones y da estertores. Da reflujo hepatoyugular porque está congestionada toda mi circulación venosa. Puede haber un tercer ruido cardíaco, el corazón crece, como ya vimos que al final del remodelamiento lo que sucede es que se pierde la geometría del ventrículo izquierdo, mi corazón crece y entonces el latido apical, que normalmente lo debemos escuchar en el cuarto espacio intercostal, en la línea media clavicular del lado izquierdo, ya lo vamos a encontrar nosotros desplazado. Vamos a palpar el tórax y vamos a buscar el impulso apical y lo vamos a encontrar desplazado. Aparte de eso, ¿qué más tenemos? Edema periféricos, por lo que les estaba contando, y caquexia cardíaca. Pierden mucho peso y son muy delgados. Bueno, ordenemos estos síntomas y signos en lo que se conoce como criterios de Framingham para el diagnóstico de la falla cardíaca. Pero bueno, doctora, venga, si vamos a aplicar los criterios de Framingham para el diagnóstico de falla cardíaca. Entonces, tampoco lo sabía. Entonces, nosotros se los enseñamos y aquí se los estoy enseñando a ustedes para que no lo olviden y vayan entendiendo. Si ustedes solo van a leer esto, listo, lo van a memorizar, pero de repente no van a saber cómo aplicarlo. Por eso estoy tratando de que lo vayamos aplicando para que aparte nos vayan familiarizándose con los conceptos y sabiéndolos aplicar. Los criterios de Framingham fueron desarrollados para hacer diagnóstico de falla cardíaca y se clasifican en mayores y se clasifican en menores. Los criterios mayores son la disnea paroxística nocturna, que ya vimos que es, los estertores crepitantes, que ya vimos por qué se producen, el edema agudo de pulmón, que se produce por lo mismo, la cardiomegalia en la radiografía, pero si no tenemos radiografía, podemos ir a ver a dónde se encuentra el latido apical y si está desplazado, ya sabemos que tiene cardiomegalia. Vamos a ir a buscar un tercer ruido cardíaco, vamos a ver el cuello para ver si tiene plétora yugular o aumento de la presión venosa. Vamos a palpar el hígado para ver si hay reflujo, regurgitación hepatoyugular. ¿Por qué? Porque al palpar el hígado y presionarlo, recuerden que este paciente está congestivo porque el corazón izquierdo no se vacía bien y acumula líquidos desde el corazón izquierdo para atrás. Entonces, como no se libera bien y el hígado está congestivo, apachamos el hígado y vemos que el pulso venoso yugular se distiende. Eso es reflujo hepatoyugular. Y segundo, que iniciamos tratamiento para ayudarlos a botar líquido y vemos que realmente hay pérdida del peso, lo que significa que está respondiendo. Bueno, estos son criterios mayores, señores. No olviden los criterios mayores. ¿Cuáles son los menores? La disnea de esfuerzo, cada vez se cansa con menores esfuerzos. Puede haber edema en miembros inferiores, puede haber derrame pleural, puede haber hepatomegalia, y tos nocturna, ya hablamos de lo que es la caquexia cardíaca, perdón, el asma cardíaco, y generalmente están taquicárdicos porque está tratando de compensar. ¿Qué tenemos que tener para decir que eso no es? Bueno, tenemos que tener al menos dos criterios mayores. Si tenemos dos criterios mayores, decimos que mi paciente tiene falla cardíaca. O si tenemos un criterio mayor, tenemos que tener dos menores. Entonces, si yo tengo dos mayores, yo digo, bueno, ya tiene falla cardíaca. Pero si yo solo tengo un mayor, bueno, todavía no lo puedo saber, veamos si tiene menores. Entonces,
el mayor que tiene más dos menores también diagnostican falla cardíaca. Si tienen ni un solo, dos mayores, es falla cardíaca, pero si solo tienen uno, entonces se van a buscar menores y si encuentran dos, su paciente tiene falla cardíaca. Entonces puse a la doctora, le dije, evalúa al paciente, busquemos los criterios de Framingham. Bueno, no se acordaba, se los mostré, los fuimos buscando uno por uno y encontramos que nuestro paciente tenía falla cardíaca. Entonces, acuérdense de esto porque así es como van a hacer el diagnóstico de falla cardíaca. Hay una parte bien interesante. Recuerden que les hablaba al inicio que los pacientes con falla cardíaca no todos se van a manifestar congestivos. Por lo tanto, ya no podemos decir insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Y de dónde sale eso? Eso pues surge de los criterios de Stevenson. Miren desde cuándo fueron publicados. Lo publicaron en la revista cardíaca europea de 1999 y son los criterios de Stevenson. Stevenson nos facilitó el trabajo categorizando a nuestros pacientes con falla cardíaca en 4 posibles perfiles clínicos. Entonces, usted tiene un paciente con falla cardíaca y si usted quiere saber cómo tratarlo, lo primero que tiene que hacer es identificar en qué perfil hemodinámico va su paciente. Entonces, esto no lo van a encontrar en Harrison así de claro, porque en Harrison no lo solo menciona dos, pero yo se los traigo acá para que lo recuerden y lo sepan de forma clara. Entonces, tenemos dos variables que pueden producir los síntomas agudos en nuestro paciente. ¿Cuáles son? Que tenga una baja perfusión al reposo, es decir, que esté hipotenso, o que tenga una congestión en reposo, o sea, que esté edematizado. Así de sencillo, señores. Entonces, ¿cuáles son los dos factores que le van a clasificar en los perfiles de Stevenson a su paciente? Que tenga edema, le van a ver las piernas, que esté hinchado, que tengan los testículos hinchados o los labios vaginales de los lados vulvares en caso de la mujer, o que tenga edema de la pared abdominal, o sea, que tenga edema. Eso determina que está congestivo o no. Y luego le van a tomar la presión arterial o van a ver que no esté frío en las extremidades. Si su paciente tiene presión arterial normal, o mejor dicho, tiene caliente las extremidades, entonces lo clasifican como que no tiene baja perfusión. Ahora, si lo encuentran hipotenso o frío, lo clasifican como una perfusión baja. Entonces, solo puede ser baja, la perfusión solo puede estar baja o no baja, y puede estar congestivo o no congestivo. Entonces, con esos dos parámetros, presión arterial y edema, ustedes clasifican a su paciente en Stevenson. Si su paciente se descompensó y llega en falla cardíaca aguda, y ustedes al verlo ven que tiene edema, o sea, si está congestivo, le toman la presión y ven que tiene presión normal y que las extremidades no están frías, o sea, están calientes porque tiene perfusión, miren, tenemos el perfil hemodinámico de tipo B. Está húmedo porque está edematizado, pero está caliente porque conserva presión arterial y las extremidades son frías. Ahora, si su paciente llega sin edema y con presión arterial conservada y frío, lo clasifica en el perfil de Stevenson A. Un paciente caliente porque tiene presión arterial normal y tiene las extremidades calientes, y seco porque llegó sin edema. Ahora, ya vimos el B, que es el que llega con presión arterial y temperatura normal en las extremidades, pero llega con edema. Por eso es caliente húmedo. Entonces, de igual manera, solo podemos tener otras dos opciones: que esté congestivo o que no esté congestivo, y que tenga o que no tenga presión. Si ya tomamos la presión y sabemos que está hipotenso y que las extremidades están frías, ya sabemos que va a entrar en un perfil de Stevenson frío, que solo es el D y el C. Entonces ya sabemos ahí que va a entrar en el perfil de Stevenson de frío, ¿va? Como los estamos viendo acá, porque lleva la presión baja y porque no está, y porque vamos a ver entonces si tiene edema o no. El perfil C es aquel paciente que está frío porque tiene baja perfusión, miren, o sea, tiene hipotensión en extremidades frías, entonces está frío y aparte lleva congestivo, lleva edema. Entonces este es un perfil frío y húmedo. Frío porque está hipotenso con las extremidades frías, y húmedo porque está edematizado. Y el perfil de Stevenson L, que es el frío y seco. O sea, está hipotenso con baja perfusión al reposo, pero no lleva congestión. Miren, entonces así clasifican según Stevenson a su paciente. Entonces lo clasifican en A, B, C y L.
Dependiendo de cómo lo encontremos es cómo lo vamos a tratar. Entonces, por eso yo quiero que se lleven claro que existen 4 perfiles de Stevenson que están determinados por 2 cosas nada más. Si tiene presión arterial o no tiene presión arterial junto a las extremidades frías o calientes, y si tiene edema o no tiene edema. Entonces, ustedes pueden tener un paciente con hipotensión o con presión normal y un paciente con edema o sin edema. Solo tienen que mezclar estos 2 elementos para saber si es A, B, C o L. Entonces estos son los perfiles de Stevenson, señores, facilitos de determinar. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico? Bueno, ya vimos, utilizamos los criterios de Framingham para determinar si es hipertenso o no, y tenemos que hacer exámenes de laboratorio. Casi que todos los pacientes con patologías cardiovasculares o metabólicas, como vamos a ver en diabetes, tienen que tener el mismo perfil de exámenes: una hematología completa, electrolitos en sangre, creatinina y boom, enzimas hepáticas para ver si está afectada el hígado o no. Existe algo que se llama cirrosis cardíaca y existe algo que se llama síndrome cardiorrenal, que por falla cardíaca se daña el riñón o que por falla cardíaca se empieza a lesionar el hígado por la congestión. Pues se llama síndrome cardiorrenal y cirrosis cardíaca. Hay que hacer prueba de tamizaje para diabetes. Recordemos que diabetes es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Hay que hacer pruebas tiroideas, pues ya vimos que la tirotoxicosis nos puede desencadenar falla cardíaca. Y por supuesto, hay que hacer un electrocardiograma. ¿Qué vamos a ir a buscar en el EKG? Que el ritmo sea normal. Recuerden que vimos que las taquiarritmias, ya sea bradiarritmia o taquiarritmia, es causa de falla cardíaca, por lo que debemos ir a buscar el ritmo cardíaco. Vamos a ir a ver hipertrofia ventricular izquierda o si hay crecimiento del ventrículo izquierdo, que nos van a decir que mi paciente tiene una cardiopatía hipertrófica, una cardiopatía dilatada o que es hipertenso. Miren, la miocardiopatía hipertrófica es causa, la cardiopatía dilatada es causa y la hipertensión es causa. Entonces, por eso vamos a ir a hacer un EKG para buscar hipertrofia de ventrículo izquierdo y vamos a ir a buscar si hay la presencia de ondas Q patológicas. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando de que el paciente pudo haber sufrido anteriormente un infarto. Bueno, ¿cómo vemos la hipertrofia de ventrículo izquierdo en electrocardiograma? Bueno, esto es fácil y se los pongo acá, y este tema les entra ahorita también. Las hipertrofias y crecimientos auriculares y los bloqueos les entra en el segundo parcial, en el examen. La hipertrofia de ventrículo izquierdo la podemos determinar por diferentes maneras. ¿Cuál usamos nosotros? Ustedes familiarícense con el que quieran, o el que se les haga fácil o el que les guste. Yo, por ejemplo, uso el índice de Sokolov-Lyon. Para saber si tiene crecimiento ventricular izquierdo, yo tengo que contar cuánto mide la S en B1, es decir, acá, cuántos cuadritos me mide, cuánto me mide la onda R en B6, es decir, cuánto me mide la onda R en la derivación 6, y si la suma de R en B6 y S en B1 sobrepasan 35 cuadritos chiquitos, mi paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda. Pero también existe el índice de Lewis o existe el índice de Cabrera. El de Cabrera es más fácil todavía, solo tienen que ver las ondas S en B3 cuánto miden y la onda R en ABL. Si esta suma les mide más de 28 en hombres, es hipertrofia. Si les mide más de 20 en mujeres, es hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pero con el electrocardiograma, señores, podemos saber todo esto. Miren que son causas de falla cardíaca. La FA es una causa muy frecuente, fibrilación auricular es una causa muy frecuente de falla cardíaca. Entonces, ahorita es para que aprendan a verlo. ¿Y qué le vamos a pedir? Bueno, por supuesto que si en los criterios de Framingham está la cardiomegalia en la radiografía y el edema de pulmón, obviamente tenemos que ver una radiografía de tórax. Y esta radiografía es la radiografía que se presenta, como ya les he mencionado antes, en el paciente con falla cardíaca, que es la radiografía, el edema agudo de pulmón, como dice aquí, pulmonary edema, se caracteriza por opacidades en alas de mariposa o en alas de murciélago, ¿verdad? Como podemos ver aquí. Pues Batwing opacity, el murciélago. Miren, alas de murciélago o alas de mariposa. Las vemos así, miren. Esto es edema agudo pulmonar, señores. Veamos acá. Edema agudo pulmonar. Edema agudo pulmonar, miren, en alas de murciélago o en alas de mariposa. Y las líneas A y B de Kerlik. ¿Qué son las líneas A y qué son las líneas B de Kerlik? Bueno, es producto de la congestión
venocapilar que existe en el paciente con falla cardíaca. Si nosotros vemos una radiografía de paciente con falla cardíaca, siempre vamos a buscar líneas A y líneas B de Kerley. Dividimos el tórax en dos mitades y en la mitad superior vamos a ir a buscar las líneas A. En la mitad inferior vamos a ir a buscar las líneas B. ¿Qué son las líneas A? Son aquellas líneas que se extienden desde el mediastino en sentido oblicuo hacia la parte apical. Miren, pero dividiendo el tórax en dos mitades, hemitórax superior y hemitórax inferior. Las líneas A se van a buscar en el hemitórax superior y son líneas oblicuas que se extienden desde el mediastino hacia la parrilla costal o pleura parietal, pero no deben tocar esta zona de acá, no deben entrar en contacto con la parrilla costal, sino que se localizan en medio, miren, y tienen tamaño de 1 centímetro, como esta que vemos acá, de 1 milímetro, como un cabello, miren, aquí vemos una línea A, miren, que se extiende en sentido oblicuo, pero termina acá, miren, aquí vemos otra línea A que va oblicua, pero no toca, se extiende desde el mediastino, pero no toca el ápice de la parrilla costal. A diferencia de las líneas B, las líneas B se localizan en el mediastino inferior, en el hemitórax inferior, van desde el mediastino hacia la parrilla costal y sí deben tocar la parrilla costal. De hecho, deben hacer un ángulo de 90 grados entre la línea B y la parrilla costal, como esta que vemos acá. Miren, es una línea que va en el hemitórax inferior, nace del mediastino, pero sí se extiende hasta la periferia. Miren, aquí viene la línea, mírenla, llega hasta la periferia haciendo ángulo con la parrilla costal de más o menos 90 grados. Estas son las líneas A y estas son las líneas B de Kerley. Este es el edema en alas de mariposa o de murciélago que vamos a ver. Hablábamos que la cardiomegalia es un patrón, es una característica de falla cardíaca. Bueno, ya vimos cuando vimos radiografía de tórax cómo medir el índice cardiotorácico. Agarramos la placa, medimos desde A, de la línea imaginaria en el centro, medimos la distancia más larga desde la línea imaginaria hasta la punta de la aurícula derecha, medimos la distancia de la línea imaginaria hasta la punta del ventrículo izquierdo y luego tiramos una línea que cruce todo el tórax, que conforma C. A más B entre C por 100 les da el índice cardiotorácico. Arriba de 0.55 estamos hablando de que hay cardiomegalia. Las otras formas diagnósticas, obviamente, si ya tenemos la sospecha, le vamos a pedir a nuestro paciente un ecocardiograma. ¿Para qué? Porque es el que nos permite valorar la FEBI, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y nos permite ver un montón de anomalías cardíacas. Y la resonancia magnética que nos permite ver, en el caso del residente, por ejemplo, le mandamos a hacer una resonancia cardíaca y fue donde vimos que tenía una miocarditis secundaria a la afectación viral que tuvo. Entonces, todos estos son elementos diagnósticos. Veamos cómo funciona el ecocardiograma. Pues, todo paciente que llegue con falla cardíaca retiene líquidos y ese líquido incluso puede estar retenido alrededor del saco pericárdico. Esto es agua porque mi paciente está congestionado por la falla cardíaca. Y como aquí tenemos una membrana pericárdica que impide que se extienda más allá, esta agua que está creando volumen va a comprimir el corazón y va a limitar el movimiento. Y lo que se denomina taponamiento cardíaco, miren señores, porque se acumula agua en el pericardio. Entonces esto es taponamiento cardíaco y nos predispone a aumentar o exacerbar la falla cardíaca. Entonces miren este corazón cómo se ve, miren este corazón cómo se ve delimitado el movimiento producto del líquido que tiene, que está colapsando, la verdad. Entonces, eso es taponamiento cardíaco, señores. Esto fue lo que hicimos en la paciente hoy. Vimos que tenía este líquido en emergencia y la programamos para cirugía para que fuese a drenar ese líquido y mejoraran los síntomas de falla cardíaca. Los biomarcadores, bueno, ya hablamos que existe el BNP, que es péptido natriurético cerebral o péptido natriurético encefálico, y existe el ProBNP N-terminal, amino terminal. Este es producto de la degradación del BNP, pero tarda más en degradarse. Nosotros vamos a ver, entonces, si nosotros tenemos la duda si tiene falla cardíaca, pero tiene todos los síntomas, y yo quiero saber si tiene falla cardíaca o no, le mando a medir ProBNP. Así como el doctor Gethard les enseñó que en embolia pulmonar medían el dímero D para saber si tenía o no,
así como en infarto medimos biomarcadores cardíacos, pues en falla cardíaca también existe el ProBNP que nos da la misma función. Y decimos que mi paciente tiene falla cardíaca aguda si tengo un BNP que está por arriba de 100 o una fracción N-terminal arriba de 300. Si es menor de 300 o menor de 100, no está en falla aguda mi paciente, ¿va, señores? Entonces, depende las derivaciones que usen, van a cambiarle esto. Unos son nanogramos, otros son picogramos, pero siempre fíjense en qué estén utilizando para poderlo determinar. Para fines prácticos, el BNP abajo de 300 es muy poco probable que sea falla cardíaca. Arriba de 300 hay una alta probabilidad de que sea falla cardíaca, ¿verdad? Pues lo debemos manejar como tal. Esto es lo que les dice Harrison y en la actualidad nosotros utilizamos 300. Entonces, para eso sirve el BNP. Ahora, una vez que nosotros hemos hecho el BNP, pues sabemos que tenemos causas que nos elevan estos péptidos natriuréticos. Hay causas cardíacas y causas no cardíacas, así como el dímero D nos lo elevaban en los pacientes con aumento de la edad, en los pacientes con infarto agudo del miocardio vimos 6 patologías que nos daban troponinas positivas sin tener infarto, pues estas también pueden estar elevadas por otras causas y hay que conocerlas. Por ejemplo, un infarto me puede elevar el ProBNP, una enfermedad cardíaca valvular, una enfermedad del pericardio, una fibrilación auricular, una miocarditis como la del residente, una cirugía cardíaca o tóxicos, miren, como por ejemplo la quimioterapia. También hay causas no cardíacas, la anemia, la falla renal, el embolismo pulmonar, la hipertensión pulmonar, la sepsis, quemaduras, miren, pues hay causas que elevan el ProBNP. Y en los gorditos, en los obesos, el ProBNP debe estar bajo. Entre más alto lo vean, más se deben preocupar. Hay una patología o término que se denomina cor pulmonar o cardiopatía pulmonar, que antes se conocía como falla cardíaca derecha. Pero bueno, ¿qué es el cor pulmonar o cardiopatía pulmonar? Involucra los dos, cardio de corazón y pulmonar de pulmón. Es una alteración de la estructura o de la función, porque ya vimos que la falla cardíaca debe ser estructural o funcional, o incluso ambas del ventrículo derecho, pero que es secundario a una neumopatía crónica o a una enfermedad pulmonar crónica. Se produce debido a la presencia de hipertensión pulmonar. Recuerden ustedes que si vemos el corazón, viene de la vena cava superior y la vena cava inferior y entra a la aurícula derecha la sangre. De la aurícula derecha sabemos que pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho pasa a la circulación pulmonar o circulación central. Pero si para pasar del derecho a la circulación pulmonar hay hipertensión, pues obviamente mi ventrículo derecho va a tener que hacer mucho más trabajo para vencer esta presión y va a crecer. Es la misma razón por la que se puede producir falla cardíaca izquierda, secundaria hipertensión arterial, pues aquí es falla cardíaca derecha, secundaria hipertensión pulmonar, miren muchachos. Ahora, si lo que yo tengo en el lado derecho, si yo lo que tengo es una falla cardíaca con fracción de eyección preservada o una falla cardíaca con fracción de eyección reducida en mi corazón izquierdo porque la FEBI está baja, esto me congestiona la circulación, el corazón izquierdo, que a su vez me congestiona el pulmón, que a su vez me congestiona las cámaras derechas, que a su vez me va a producir congestión sistémica. En estos casos no se considera cardiopatía pulmonar o cor pulmonar, porque el que se haya dañado a mi ventrículo derecho es producto de que estaba malo mi ventrículo izquierdo. Entonces, cor pulmonar es aquella cardiopatía estructural o funcional en el ventrículo derecho que es secundaria a una enfermedad del pulmón, no del corazón, solo enfermedades pulmonares. Entonces, eso es cor pulmonar, que es la causa de falla cardíaca derecha, como la conocemos o la conocíamos antes. Y estas pues son todas las enfermedades pulmonares que nos pueden dar lugar a cor pulmonar. No olviden tampoco esa definición o ese término. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, bueno, nosotros ya detectamos porque le hicimos, tenemos al abuelito de nuestra mejor amiga que es hipertenso. Nos dijo nuestra mejor amiga que veían que su abuelito ya no se quería levantar de la cama, que vieron que se habían hinchado sus piernitas. Les contaba a ustedes su mejor amiga, que lo observaban que ya incluso ir al baño se cansaba. Pues mira, ¿qué crees que puede ser? Les preguntó a ustedes su mejor amiga.
Ustedes vienen, analizan el caso y ¿qué antecedentes tiene tu abuelo? Bueno, fíjate que él es hipertenso. Bueno, entonces ustedes ya van juntando elementos. Mira, fíjate que la hipertensión y lo que vos me decís, el señor tiene edema, que es un signo cardinal, y también tiene cansancio, fatiga, que es un síntoma cardinal. Fíjate que debemos ver si tu abuelo no tiene falla cardíaca. Bueno, lo estudiaron, hicieron criterios de Framingham, le salió con dos mayores o uno mayor y dos menores, y ustedes determinaron que sí tenía falla cardíaca. ¿Qué sigue? Bueno, ahora vamos a ver si es falla cardíaca con fracción de eyección reducida o falla cardíaca con fracción de eyección preservada, y lo mandaron a hacer un ecocardiograma. En el ecocardiograma les dijo que tenía una FEBI menor de 40%. Entonces, mira, amiga, tu paciente, tu abuelito sí tiene falla cardíaca y es una falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces le empezaron tratamiento. Y el abuelito pasó 3 meses. Vos, gracias, mira, mi abuelo mejoró un montón, mi abuelo ya va mucho mejor, te agradezco mucho. De repente, les llama a su amiga y le dice, mira, vos, que mi abuelo se volvió a poner mal. ¿Qué crees que ha pasado? Entonces, ahí es donde nosotros debemos ir a identificar y corregir aquellos factores desencadenantes que nos producen una descompensación aguda de la falla cardíaca. ¿Cuáles pueden ser? Mira, Camila y tu abuelito sí que sí se estaba tomando los medicamentos. Bueno, ya descartamos que tenga falta de adherencia. Tendrá tromboembolia, que es otra causa. Tu abuelo pasaba acostado todo el tiempo por la cansancio, por la disnea. No, mi abuelo era bien dinámico, fíjate que había mejorado, ya hasta se ponía a hacer cosas en la casa. Y bueno, descartamos esto. Infección, fíjate que eso sí, que mi abuelo dice que le ha estado doliendo al orinar o que está orinando con más frecuencia. Bueno, entonces las infecciones y la falta de adherencia son las primeras causas de descompensación aguda de una falla cardíaca que ustedes previamente tenían ya tratada y conservada, perdón, y estabilizada. Pero también está el mal control de la diabetes, el mal control del tabaquismo, del alcoholismo, de la hipertensión, que haya desarrollado una arritmia nueva, o anemia. Anemia y falla cardíaca son enemigos mortales, no se pueden ver. Entonces tenemos que corregir la anemia en falla cardíaca. ¿Y cómo sabemos que tiene anemia? Bueno, la anemia en falla cardíaca no se determina por el hemograma, por los niveles de hemoglobina. Tienen que ir a ver la ferritina y el porcentaje de saturación de transferrina. Si tiene una ferritina abajo de 300, de una vez ya es anémico. Perdón, abajo de 100. Pero si tienen una ferritina entre 100 y 300, se van a ver entonces el porcentaje de saturación. Si el porcentaje de saturación de transferrina es menor a 20, pues ahí ya tienen otro diagnóstico que les apoya la anemia en falla cardíaca y deben reponer rápido. Porque les repito, anemia y falla cardíaca son enemigos mortales. Bueno, ya determinamos que la infección desencadenó la descompensación aguda en el abuelito de Camila, que es su mejor amiga. ¿Qué sigue ahora? Bueno, ahora lo vamos a clasificar de acuerdo a qué perfil tengo. Vamos a ver en el perfil de Stevenson cómo está la descompensación del abuelo de Camila. Bueno, Camila me dijo que se fatigaba, que se cansaba y que aparte tenía edema. Con esto yo ya sé que va a estar, que va a estar húmedo porque la congestión está presente. Va a estar húmedo. ¿Qué me falta determinar? Entonces puede estar en perfil B o perfil C. ¿Qué me falta determinar? Bueno, mira acá, Camila, le voy a tomar la presión a tu abuelito, veamos cómo está. Lo evalúan, lo encuentran hipotenso y con las extremidades frías. Mira, Camila, entonces tu abuelo está en el perfil de frío. Y como también está edematizado, entonces tu abuelito está en un perfil de Stevenson C, es decir, está frío y húmedo. Una vez que lo han categorizado en ese perfil de Stevenson como frío y húmedo, vamos a ver qué opciones de tratamiento tenemos para el paciente con descompensación aguda. Y nos vamos a este cuadro que está en Harrison. Entonces, bueno, ya vimos que el abuelito de Camila está frío y húmedo, pero ya les dije que hay 4 perfiles diferentes y ustedes tienen que identificar los 4 perfiles diferentes porque cada uno se trata de forma diferente. A grosso modo, cuando tenemos un paciente en falla cardíaca, que solo hay 3 pilares en el tratamiento y por favor nunca los olviden. Tenemos que disminuir la precarga, es decir, el volumen que está llegando al corazón, porque este volumen es muy alto y mi corazón no es capaz de expulsarlo porque es mucho. Entonces tenemos que disminuir la precarga. Pero aparte, tenemos que mejorar la poscarga. La poscarga está determinada por la resistencia que pone la circulación arterial al vaciado de mi ventrículo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para mejorar la precarga?
inyectar diurético para que mi paciente bote líquido y no haya mucho volumen circulante. ¿Qué tengo que hacer para mejorar mi postcarga? Si la postcarga está determinada por la resistencia que pone la circulación arterial al vaciamiento del ventrículo, tengo que reducir o bajar esa resistencia que está haciendo la circulación arterial. ¿Y cómo lo hago? Con vasodilatadores, ¿va? Pues miren, aquí hay dos pilares del tratamiento. Si quiero reducir precarga, diuréticos. Si quiero reducir poscarga, vasodilatadores. Y si mi paciente, como el abuelo de Camila, se encuentra hipotenso, tengo que dar apoyo circulatorio. ¿Con qué voy a dar este apoyo circulatorio? Con inotrópicos. Miren, señores, con norepinefrina, con dopamina o epinefrina. Entonces, ese es el pilar fundamental del tratamiento, los tres elementos para, de acuerdo al perfil de Stevenson. O voy a disminuir precarga, voy a mejorar poscarga y si necesita apoyo de catecolamina voy a darle terapia inotrópica. Entonces ahí tienen que orientarse ustedes y de acuerdo al perfil de Stevenson usarlo. Si mi paciente me llega hipertenso, por ejemplo, sin sobrecarga de volumen, entonces ¿qué perfil me llegó mi paciente? Hipertenso sin sobrecarga de volúmenes. Entonces, según Stevenson, hipertenso, no tiene baja perfusión y me llegó sin edema, entonces está en el perfil A. Miren, caliente y seco, ¿va, señores? Como les digo, esto no está en Harrison, si solo lo leen no le van a entender, pero parece la importancia de las clases para que lo podamos trabajar así. Entonces, está en el perfil A que voy a usar, solo voy a mejorar la poscarga porque no está sobrecargado, entonces no tengo que botar volumen, pero sí está descompensado porque está hipertenso. Entonces, ¿qué hago? Mejoro la poscarga con vasodilatadores. Ahora, el abuelito está normotenso, pero está con sobrecarga de volumen, entonces, ¿qué perfil de Stevenson estamos hablando? Entonces, está caliente y está húmedo. Miren, el perfil B, ¿qué voy a usar ahí? Bueno, ahí voy a usar vasodilatadores y diuréticos, porque voy a mejorar, botar el líquido por esta sobrecarga de volumen y mejorar la presión arterial con los vasodilatadores. Ahora, tenemos otro perfil que es el edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón ya saben ustedes que existe el de causa cardiogénica y el de causa no cardiogénica. Cuando hablamos de causa cardiogénica, lo que sucede es que hay aumento de las presiones pulmonares, hay sustitución del aire que hay en el alveolo por líquido. ¿Es que usamos? Bueno, la base del tratamiento son los diuréticos, ya saben ustedes, y los vasodilatadores. ¿Qué vasodilatadores? Cuando vimos hipertensión arterial, les hablé un poco de los vasodilatadores directos cuando habían emergencias hipertensivas y hablamos de la nitroglicerina o nitroprusiato de sodio. Bueno, esos son los de elección en falla cardíaca. Nitroglicerina o nitroprusiato de sodio como vasodilatador y usamos diuréticos. ¿Cuál diurético? La furosemida. Si el abuelo de Camila ya estaba usando diurético y estaba usando, por ejemplo, 40 miligramos al día de furosemida, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, como sufre una descompensación aguda, le tengo que dar el doble de la dosis de diurético que utilizaba. Pero si su paciente nunca había usado diurético, empieza con 20 a 40 miligramos de diurético intravenoso. Le pone la nitroglicerina, el nitroprusiato, le pone la furosemida y le pone oxígeno para mantener saturación arriba de 92. También está controvertido el uso de los opioides. ¿Cuál opioide? ¿La meperidina o el tramadol? No, el opioide de elección es la morfina, porque aparte de tener un efecto relajador en el paciente que está ansioso y está angustiado, tiene efecto venodilatador, pero ese efecto venodilatador de la morfina se ejerce sobre todo en la circulación central. ¿Cuál es la circulación central? La determinada por el pulmón y el corazón. Entonces, en esa circulación central, la morfina tiene la ventaja de ofrecer venodilatación, por lo que nos va a disminuir la capacitancia venosa y nos va a disminuir la congestión en la circulación central. Entonces, por eso la morfina es el opioide de elección en el edema pulmonar. Ahora, si mi paciente está hipoperfundido, con difusión de órganos terminales, entonces yo tengo que ver si va a estar con presión baja, con pulso bajo, puede tener el síndrome cardiorrenal que hablamos, miren, o la cirrosis hepática. Por eso todo está relacionado, miren, señores. Pero si está hipoperfundido, es decir, como el abuelo de Camila que está en el perfil C, porque tiene una baja perfusión en reposo, entonces si está hipoperfundido, señores, sí o sí tenemos que usar inotrópicos y usamos el tratamiento con inotrópicos para mejorar la presión arterial. Le ponemos norepinefrina, le ponemos adrenalina, le ponemos epinefrina. Si no, hay que tener cuidado porque también debemos mejorar la precarga. Si tenemos posibilidad, utilizamos vasodilatador, pero con cuidado.
Y nos pueden llegar aquellos en descompensación aguda con choque cardiogénico, hipotensos, con bajo gasto cardíaco y falla de órganos terminales. Entonces, aquí que tenemos que usar fijo los inotrópicos y hay otros apoyos circulatorios mecánicos, como el balón de contrapulsación, el dispositivo de asistencia ventricular percutáneo o la ultrafiltración. Pues estos pacientes que han hecho choque cardiogénico, ¿cuáles van a ser en su mayoría? Los infartos agudos al miocardio con un perfil de Kimball 4 o choque cardiogénico. Pues hay que saber qué hacer en las descompensaciones agudas. Repitiendo, el pilar del tratamiento son 3: vasodilatadores, diuréticos e inotrópicos. En cada perfil de Stevenson, ustedes tienen que saber cuál utilizar utilizando la lógica, ¿verdad? Inotrópicos, ¿cuáles son? Miren, la dobutamina, la milrinona, el levosimendan y el omecamtiv. Bueno, ¿por qué cuál de todos estos utilizamos nosotros? En el Hospital Nacional utilizamos dobutamina porque es un inotrópico. Mejora la potencia y la capacidad de contracción del corazón, por lo tanto mejora el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué inotrópico utilizamos nosotros? Dobutamina. Si es tipo tenso, le asociamos norepinefrina. El sábado en lo privado, por ejemplo, utilicé levosimendan con una señora en falla cardíaca. Pero ¿qué vale la ampolla de levosimendan? La ampolla de levosimendan vale 14,000 quetzales y la dobutamina les cuesta como 60 quetzales el frasco. Entonces, obviamente, en el gobierno usamos dobutamina, pero existen todas estas opciones. En Unicar, por ejemplo, utilizan levosimendan. En lo privado utilizamos bastante levosimendan. Entonces, estos son los sinotrópicos, que recuerden que es uno de los pilares del tratamiento. El segundo pilar dijimos que eran vasodilatadores. ¿Cuáles? Nitroglicerina y nitroprusiato. Hablábamos que eran los de elección, pero también hay otros. Entonces, no se olviden de ellos. ¿Y cuál otro? Los diuréticos. Entonces, ¿cuáles diuréticos? Furosemida específicamente. ¿Cuáles tenemos en Roosevelt? Furosemida y bumetanida. Entonces, 1 miligramo de bumetanida son 20 de furosemida. Pero la diferencia es que la furosemida la podemos utilizar por vía intravenosa, en bolus o en infusión. Y bumetanida no la podemos utilizar en infusión. Entonces, el que usamos es furosemida. Como les dije, si no ha usado diuréticos, antes usamos 20 a 40 miligramos y lo podemos llegar hasta 240 miligramos en el día, miren, para mejorar la sobrecarga de volumen. En el abuelo de Camila, como es un caso ya usado diurético, doblamos la dosis. Bueno, señores, esto es hasta aquí falla cardíaca aguda. ¿Cómo manejamos la descompensación aguda? Ahora rapidito, ¿cómo manejamos la falla cardíaca crónica? Bueno, Harrison, crónica, ¿qué es? Es como ustedes habían tenido al abuelo de Camila previamente. Entonces, lo tenían bien, pero se descompensó. Bueno, lo tratamos con los fármacos que debemos, salimos de la descompensación aguda, pero no termina ahí. Ahora viene la parte del mantenimiento crónico de la falla cardíaca, porque son pacientes que siempre deben tomar tratamiento. Entonces, estas guías son las guías actualizadas del 2021. Se actualizaron del 2017. Cuando yo entré a la residencia no tenía ni la menor idea de qué era esto. Pues en el 2017, ya era R2, aprendí las guías estas y me cambiaron por completo el conocimiento y el manejo de falla cardíaca. Y este año tuve la oportunidad de leer la actualización. Esto no está en Harrison y Harrison de esto les habla muy poco, pero esto es parte fundamental. Les habla, pero no lo van a lograr entender si no lo vemos así. En la del 2017 surgió este algoritmo. Nosotros, para tratar a un paciente con falla cardíaca, lo primero que tenemos que determinar es la fracción de eyección o FEBI. Y hablábamos que FEBI menor a 40 es fracción de eyección reducida y FEBI mayor a 40 es fracción de eyección conservada. ¿Por qué tenemos que determinar esto de inicio? Bueno, este cuadro se los presenta Harrison y es el tratamiento para heart failure con conservación de la fracción de eyección. O sea, tratamiento para la falla cardíaca con fracción de eyección conservada. O sea, FEBI arriba de 40. ¿Cuál es? Ninguno, señores. Porque solo hay que corregir los factores de riesgo. Miren, la hipertensión, la aterosclerosis, la diabetes y obviamente el envejecimiento no lo podemos corregir. Tenemos que determinar qué patología nos está causando la falla cardíaca y en base a esto, pues tomar medidas generales, reducción del estado congestivo si está con falla cardíaca con sobrecarga el paciente, controlar la presión arterial si es hipertenso, evitar las arritmias cardíacas, prevenir el infarto agudo al miocardio y tratar la apnea del sueño.
Pero si se fijan, solo es tratar la patología desencadenante, pero no son fármacos para tratar los síntomas. Ahora veamos siempre en falla cardíaca preservada, si lo que queremos es tratar los síntomas, ¿qué podemos utilizar? Bueno, si hablábamos al inicio que había que vigilar claramente dos sistemas, que era el renina-angiotensina-aldosterona, que al inicio compensaban, pero que a la vez llevaban al daño secundario irreversible, tenemos que bloquear este eje. Tenemos que bloquear el eje del sistema nervioso adrenérgico y la nefrilicina. Entonces, si ese es el tratamiento crónico, veamos qué de eso nos sirve, qué fármacos que bloquean estos ejes nos sirven para la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Bueno, veamos los que son para bloquear el eje del RAS. Ineficaces, los YECA y los ARA. Veamos la digoxina. Ineficaz. Los beta bloqueadores, ineficaces. Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, ineficaces. Terapias novedosas como los ARNI, que lo vamos a ver más adelante, promisorio. Nitrato isosorbide, ineficaz. Entonces, ¿qué sirve? ¿Qué fármacos sirven para tratar la falla cardíaca aguda con fracción de eyección preservada? Ninguno, señores, porque todos son ineficaces. ¿Qué tenemos que hacer en un paciente con fracción de eyección conservada? Controlar los factores de riesgo y las causas que nos están desencadenando la falla cardíaca. Pero no hay nada que podamos dar para un paciente que tiene falla cardíaca preservada. Veamos, por ejemplo, este que es una hipertrofia. Miren nada más la luz que queda del ventrículo izquierdo por toda la hipertrofia que tiene, concéntrica. Entonces, esa es una causa, pero no hay ninguno de estos fármacos que me sirva acá. Ahora, si mi falla cardíaca es con fracción de eyección reducida, entonces pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, aquí sí, señores, es donde existe una gran variedad de fármacos. Por eso es que les hago el énfasis en que tenemos que categorizarlo si está reducida o no está reducida, ¿verdad? Ahora, si sí está reducida, tengo una gran cantidad de fármacos. ¿Y qué tengo que determinar primero? ¿Cuál es la clase funcional de NIHA de mi paciente? Si está sintomático, quiere decir que está desde el NIHA 2 hasta el NIHA 4. Entonces, si está en este contexto, NIHA 4 es una descompensación aguda severa, NIHA 2 y 3 moderada, hay pilar del tratamiento. ¿Y cómo se maneja el tratamiento de falla cardíaca de acuerdo al TMO? Miren que es terapia médica optimizada. Pues si tengo falla cardíaca reducida, ¿cuál era el pilar del tratamiento antes? Los YECA, porque iban a bloquear el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, y los beta bloqueadores, miren, porque iban a ir a bloquear el sistema nervioso adrenérgico. Entonces, por esto, porque iban a bloquear el renina, angiotensina, aldosterona y el sistema nervioso adrenérgico. Pues esto fue lo que yo aprendí de falla cardíaca cuando leí la guía en el 2017. Si yo ya tengo a mi paciente, o sea, el abuelo de Camila sí o sí tenía que irse, porque le hicimos eco y vimos que era fracción de eyección reducida, sí o sí se tenía que ir tomando YECAS y beta bloqueadores. Y no, YECAS y beta bloqueadores, porque era lo que nos iba a bloquear estos dos ejes que son los que dan todas las manifestaciones. Pero si yo ya leí todo esto y mi paciente sigue con síntomas, a esto se refiere terapia médica optimizada, y por eso hay clínicas de falla cardíaca, porque al abuelo de Camila, una vez que esté estable y le iniciemos estos fármacos, debemos verlo en una semana. Si en esa semana que lo vimos en la clínica de falla cardíaca sigue sintomático, siempre con la fiebre reducida, yo podría agregar un ARNI, que es el inhibidor directo de la nefrilicina. Si seguía sintomático, yo tenía otras opciones de tratamiento como la ibabradina, y de esto se refiere cuando hablamos de terapia médica optimizada. Ahora, en el 2021, todo eso dejó de suceder y sabíamos que esto, que es el ARNI, que el ARNI le va a bloquear dos ejes de un solo. El ARNI es inhibidor directo de la nefrilicina y le va a bloquear este eje de la nefrilicina y le va a bloquear el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, porque el ARNI es una combinación de antagonista de receptor de angiotensina para bloquear este eje y un inhibidor directo de la nefrilicina, como el sacubitril. Pues sabíamos que en el 2017, si su paciente no mejoraba con un cheque de los beta bloqueadores, entonces el tercer paso era agregarle un ARNI. En el 2021 y en este año, señores, ya miren cuáles son los tratamientos de primera elección. El ARNI, el YECA o el beta bloqueador o el antagonista de receptores. De angiotensina, bloqueador de los receptores de angiotensina y beta bloqueador. Entonces, cualquiera de estos tres
y el beta bloqueador. ¿Por qué? Porque van a bloquear el sistema de renina-angiotensina-aldosterona y van a bloquear el sistema nervioso autónomo o adrenérgico. Entonces deben iniciar con estos dos, pero la actualización nueva, ¿cuál es? Que aquí, miren señores, ya el ARNI es primera línea, ya no es a la semana que vimos al paciente que decidimos iniciarle ARNI, no, lo iniciamos desde el inicio. Ojo, ustedes no pueden combinar un ARNI con un YECA o con un ARA. De hecho, si ustedes mandaron al abuelo de Camila primero con un ARA, tienen que quitarle el ARA y darle el ARNI, pero si ustedes lo estaban tratando con un YECA, deben hacer un periodo que se llama watch out, donde deben quitar por 36 horas el YECA para poder dar el ARNI. Pero ahora lo ideal es que desde que ustedes vean por primera vez al abuelito de Camila, le den un ARNI y un beta bloqueador. Estos son para evitar el remodelamiento cardíaco y para evitar la isquemia y para evitar los síntomas. Pero si está congestivo, por supuesto que tenemos que dar un agente diurético, como teníamos al abuelo de Camila con furosemida ya. Lo evalúan a la semana y su paciente sigue en una clase funcional 2 al 4, o sea, no lo lograron llevar a la clase 1. Entonces, si su paciente tiene una tasa de filtrado glomerular arriba de 30, con una creatinina abajo de 2.5, con un potasio abajo de 5, yo puedo, si ya tengo un ARNI y un beta bloqueador y un diurético, o sea, ya tengo los tres que son pilar del tratamiento, en la segunda visita y yo mi paciente veo que no ha logrado mejorar por completo la sintomatología, yo le puedo agregar un antagonista de aldosterona. Lo vimos también cuando vimos hipertensión, como cuál, como la espironolactona, ¿verdad? O la esplerenona. Entonces, estamos bloqueando de esta forma siempre el eje de renina-angiotensina, pero específicamente la aldosterona. De todos los fármacos, la angiotensina 2 se encarga de todo el proceso de apoptosis y fibrosis, pero el que más favorece el remodelamiento cardíaco en sentido negativo es la aldosterona, señores. Entonces, si tenemos FEBI reducida y ya estamos usando estos fármacos, podemos agregar este. O, esto es nuevo, miren, el doctor Juan Pablo es especialista en esto, porque los inhibidores del SGLT2 son fármacos nuevos que surgieron para tratar diabetes mellitus que tienen un efecto glucosúrico, es decir, ayudan a orinar el exceso de azúcar y por tanto bota volumen. En el 2021 se aprobaron para el tratamiento de pacientes con falla cardíaca. Miren, señores, entonces, si usted tiene a su paciente con ARNI, YECA o beta o ARA, más beta bloqueador y diurético, y lo vio a la semana y sigue en clase funcional 2 a 4, usted le puede agregar un SGLT2, miren, que antes era para tratar diabetes, ahora incluso sin ser diabético, se los podemos dar a los pacientes con falla cardíaca. Si a pesar que lo tiene con estos tres, beta bloqueador, los bloqueadores del renina, angiotensina, aldosterona y diurético, sigue en clase 2 a 4, usted puede titular el diurético, miren, hasta llegarlo, como habíamos visto previamente, a una usando furosemida. Entonces, si tienen un paciente negro o afroamericano o black patient, entonces si están utilizando todo esto, le pueden agregar nitrato de isosorbida de masidralacina. Y en falla cardíaca, entre más lenta sea su frecuencia cardíaca meta, debe ser por debajo de 70. Por eso dan también beta bloqueador para bloquear el sistema nervioso autónomo. Pero si a pesar que están dando toda esta terapia, su frecuencia cardíaca sigue arriba de 70 pues, y su paciente sigue así sintomático, entonces usted puede agregar ivabradina. Miren, este bloquea lo que es la corriente IF, el canal de conducción del corriente IF, y produce bradicardia, pero sin afectar la presión arterial. Así, señores, es como manejamos la forma crónica de falla cardíaca aguda y siempre recordando que hay un pilar del tratamiento. Si ya determinaron que es fracción conservada, entonces van a ir a usar un YECA, un ARA o el ARNI, más un beta bloqueador. Y el diurético si está congestivo. Luego, cuando hablamos de terapia médica optimizada, nos referimos a llevar a estos fármacos al máximo de la dosis tolerable, pero si ya están al máximo de la dosis tolerable y no mejora, sigue en clase funcional 2 a 4, como vemos todos los cuadros aquí, pues ya podemos agregar cualquiera de estas opciones, dependiendo si es un paciente negro, mejor agregamos esta, si es por la frecuencia cardíaca muy acelerada, mejor agregamos esta, si aparte es diabético, esta le puede ayudar un montón, y la aldosterona si queremos bloquear el eje, ¿verdad? O titular los diuréticos que ya estamos utilizando.
Entonces, ¿de dónde salen estos? De acá. Miren, esta es la actualización de la guía que hablábamos. Ya para ser puntuales, aquí están las indicaciones para el ARNI. Miren, una fracción de eyección reducida menor de 40 y una clase funcional 2A4. Que no estén utilizando ninguno de estos dos o que lo estén utilizando tienen que hacer el intercambio. La ibabradina, que la frecuencia esté arriba de 70 y ya estoy utilizando beta bloqueadores en la dosis máxima tolerada. Y los SGLT2, que son los fármacos para diabéticos, miren, fracción de eyección reducida, una clase NIHA 2A4 que tenga o que no tenga diabetes, miren. Y estos son los fármacos, señores, que utilizamos. Beta bloqueadores solo hay 3 y esta pregunta se la hacen a los residentes y no la saben. Solo hay 3 fármacos aprobados para falla cardíaca de beta bloqueadores. Bisoprolol, carvedilol y metoprolol, pero metoprolol succinato, no tartrato. ¿Cuál es el único ARNI que existe hasta el momento? La combinación de sacubitril, que es el inhibidor de nefrilicina, más valsartán. Miren, los YECAS, puede ser captopril, enalapril, lisinopril, ramipril. Si van a usar solo ARAS, candesartán, losartán, valsartán. Antagonistas de la aldosterona, como ya vimos, esplerenona, espironolactona. Los inhibidores de la SGLT2, el dapaglifosina y el empaglifosina. Y los vasodilatadores propios, los que ya hablamos, ¿verdad? Y la ibabradina. Miren, señores, en la dosis. Yo solo quiero que conozcan que existen. Aquí surgieron los ARNI, miren. En pacientes con falla cardíaca reducida, asintomáticos, NIHA clase 2 o 3, que toleran o checa los ARA, reemplazarlos por el ARNI. Es recomendado porque disminuye la morbilidad y la mortalidad. ¿De dónde salió esto? Salió de este estudio que fue el Pioneer Heart Failure. Miren, esto cambió el manejo de falla cardíaca. Los pacientes que estaban utilizando un YECA trataron de ver los cambios en el ProBNP N terminal y la sintomatología a lo largo del tiempo y vieron que con enalapril era una reducción menor. Como les dije, si ustedes quieren ver qué tanto está mejorando en el tratamiento, con el tratamiento su paciente, debemos medir el ProBNP o la fracción N terminal. Si estamos mejorando con el tratamiento, estos deben ir en reducción. Con enalapril bajaron muy poco en comparación al sacubitril, que bajaron casi hasta el 60% del valor inicial. Esto ya les está diciendo a ustedes que definitivamente hay mejoría. Y este es el fármaco que combina el sacubitril y el valsartán. Se llama Bimada. Miren, viene de 50, de 100 y de 200. Este es un fármaco nuevo, conózcanlo porque lo estamos usando ya mucho. Bueno, estos son los que ya habíamos hablado, ¿va? Los fármacos que estamos utilizando en fracción de eyección reducida, que ya vimos. Y pues por último, como les dije, una causa frecuente de falla cardíaca aguda son aquellos pacientes que se van a presentar en choque cardiogénico. Miren, tenemos que utilizar inotrópicos y dispositivos mecánicos de apoyo circulatorio, como cuáles, por ejemplo, dispositivo intraórtico como el balón de pulsación. Miren, hace poco un paciente en lo privado llegó infartado, lo metieron a sala de hemodinamia. En la sala de hemodinamia vieron y le hicieron cateterismo cardíaco, es este. En el cateterismo cardíaco, este es el cateterismo cardíaco donde, donde no había nada. Miren ese corazón, no se mueve nada. Nada se mueve porque está aturdido por un infarto al miocardio. Miren, no se contrae nada. Entonces, como no se contrae nada, habría que apoyarlo porque está en choque cardiogénico con el balón de contrapulsación. Este es el balón de contrapulsación. Miren, recuerden ustedes que las coronarias se llenan en diástole, como ya vimos. Este impulso es el que da el latido cardíaco al paciente y este es el que le da el balón de contrapulsación en diástole. ¿Qué es lo que hace? Prolongar el impulso cardíaco para que en diástole se puedan llenar más las coronarias y tenga flujo sanguíneo al corazón. A esto se refiere en esta parte cuando hablamos de que en choque cardiogénico tenemos que dar inotrópicos y apoyo circulatorio. Miren, el balón de contrapulsación, pero balón de contrapulsación solo hay en lo privado. Pues señores, esta es la clase de falla cardíaca. Espero que hayan aprovechado la clase, que puedan adquirir los conocimientos, porque como les digo, es muy penoso llegar al pase de visita